Las cínicas declaraciones del narcopresidente, la honestidad valiente, entre comillas, que pregona este sinvergüenza, cínico, hipócrita, de que cuando entregue la banda presidencial a la corcholata, que triunfó por tratarse de elecciones de Estado, en donde intervino la delincuencia organizada, en donde se embarazaron urnas, donde se robaron boletas que iban en contra de la corcholata, etcétera y etcétera. Además del contubernio de la señora Guadalupe Tadei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, pues me mueve la intención de restregarle a López en su hocico que apesta, en el sentido de que cuando entregue la banda presidencial se va a descansar a su finca, que no rancho, según él, en donde va a dedicar 2 horas para escribir, que va a caminar, que por cierto esa finca, como él llama, tiene 15,000 metros cuadrados que adquirió como herencia de sus padres, que va a descansar en su hamaca 2 horas, que va a caminar, que se va a bañar, y puras cosas intrascendentes y además frívolas, que no tienen nada que interese al pueblo de México, y ojalá ahí se quede para siempre, para que no cause más daño lo que causó al pueblo de México. Y para estar en contexto de sus mentiras y su honestidad valiente, me permito exhibir las siguientes declaraciones que vertió en su circo el narcopresidente así. Pues entrego la banda y me voy. Y decirle a la gente de nuevo, si me quieren, ya. Ahí muere. Ya, ¿sí? Porque voy a iniciar una etapa nueva en mi vida. Lo primero es arrodillarme para agradecer al pueblo y al Creador el tiempo que yo aguante. Y ya, empezar una rutina, ya la tengo concebida, de caminar. Es importante que se sepa que no tengo rancho. No es rancho. Porque un rancho son muchas hectáreas. Ajá. No, tengo una quinta, tengo 1,5 hectáreas, 15,000 metros cuadrados que heredé de mis padres. Y tengo un sendero a la orilla, con un puentecito de madera que hice, y camino 12 vueltas, 5 kilómetros. Así, ya termino, tiene que ser temprano porque por el calor, y suda uno, hace un ejercicio, y al baño, y luego a desayunar, y a escribir. Tú que sabes de eso bastante, aguanto 2 horas escribiendo, me paro, y sí, camino, la casa tiene 4 corredores, camino ya poco, me tomo un café y me vuelvo a sentar otras 2 horas. Es comida. Y ya viene la hora de la comida. Después de la comida, la hamaca, 1 hora, 1 hora y media, y luego un baño, y de nuevo 2 horas y otras 2 horas, y ya llegó la tarde de noche, y a escuchar los ruidos de... Bueno, dada la desfachatez, la desvergüenza, el desparpajo, el cinismo y desde luego las falsedades del narcopresidente, me obligan a descubrirlo a 3 meses de que se vaya mucho a la chingada, respecto de que este señor es un farsante, siempre lo ha sido. Su carrera profesional de ciencias políticas la hizo en 14 años, un tipo sin oficio ni beneficio, un huevón, un extorsionador de gobiernos priistas y panistas que vivió a la sombra
de esos corruptos, pues lo mantuvieron toda su vida sin trabajar. Y ahora viene a engañar al pueblo de México, que se va como un hombre muy humilde a descansar, que no va a recibir a nadie, que tiene una hacienda, o mejor dicho, una quinta, no un rancho. Y la realidad es que no es una quinta, es una hacienda y un rancho a la vez, que adquirió del chayote que recibió de Carlos Salinas de Gortari, al que tanto odia, pues es el que instruyó al licenciado Manuel Camacho Solís, que en ese tiempo era regente de la Ciudad de México, del Distrito Federal, y le autorizó para que le diera 9,000 millones de pesos, que equivalen a 9 millones de pesos. Y todo para que desocupara una avenida muy concurrida en la Ciudad de México, que ocupaba con sus indios tabasqueños, con el pretexto de despidos de Pemex a sus seguidores, y resulta que lo corrompieron. Por eso hablo de que López tiene una honestidad valiente, entre comillas, y con ese dinero pues tuvo que comprar a sus indios tabasqueños, tuvo que dar migaja, y él se quedó con la mayor polla, o billuyi, como llama el narcopresidente. Y con ese dinero, parte de ese dinero fue que adquirió el rancho La Chingada, pero lo hizo por medio de un prestanombres que fue su padre. Es lo mismo que hace con los negocios o nepotismo de sus hijos, por medio de prestanombres de estos, a quienes les da contratos sin licitación, contratos directos, millonarios, y que, como es su característica mentir, a pesar de que Loret de Mola lo descubrió con unos audios de un tal Daniel Olam, López lo niega y siempre ha desmentido, pero simplemente de hocico. Y es tan vengativo este sujeto que ya dio instrucciones a la UIF para que procedieran a investigar a Loret, a su esposa, a Broso y a Latino. Y aunque no va a demostrarles absolutamente ninguna irregularidad de operaciones con recursos ilícitos o de narcotráfico, la intención de este señor es destruirlos, es acabarlos, porque en su afán de venganza, para satisfacer su ego narcisista, es implacable este sujeto perverso y ruin. Pero para no desviarme, las corruptelas del narcopresidente, que se cree un mesías de barro, son desmentidas por una investigación que se hizo en noviembre del 2008 en un periódico noroeste, en el que se narra toda la historia del chayote que recibió López de la manera siguiente. Manuel Camacho confirma que el gobierno de Salinas sobornó a AMLO. La mafia política de Obrador se benefició de Pemex con millones de pesos. Y los 9,000 millones de Andrés durante 16 años fue parte de la picaresca mexicana, pero hoy son firmes las pruebas de que en el 1992 Andrés Manuel López Obrador recibió 9,000 millones de pesos a cambio de retirar un plantón del Zócalo. Sí, al despecho de sus fanáticos, hoy no solo es posible hablar de la farsante honestidad valiente, sino que obliga a preguntar sobre el destino de los millones
que le dio el gobierno de Carlos Salinas a López Obrador en ese 1992. ¿Dónde quedaron los 9,000 millones de pesos, Andrés? Pero no basta confirmar que Carlos Salinas maició a AMLO con ilegales y millonarios sobornos. ¿Quién lo creería? Sino que corresponde a los indeseables y endiabladas instituciones del Estado mexicano indagar y explicar la responsabilidad de los secretos del Estado que en ese 1992 sobornaron a AMLO con montañas de dinero. ¿O nadie va a decir nada ante la evidencia de sobornos millonarios de AMLO? Van las pruebas. Resulta que en su sesión del 11 de febrero del 2004, en la Comisión Permanente del Congreso, protagonizaron un peculiar debate el senador Juan Rodríguez Prax, tabasqueño del PAN, y el diputado Manuel Camacho Solís del PRD, legisladores del PRI y PAN, cuestionaban con severidad la ausencia de transparencia del gobierno del DIF, lo que motivó un raspón al regente del salinismo, Manuel Camacho, quien defendía su relación con AMLO. En esas andaban cuando Rodríguez Prax interpeló a Camacho Solís. Señor diputado, conteste nada más sí o no. En 1992 proporcionó usted 9,000 millones de viejos pesos, 9 millones de pesos de ahora, Andrés Manuel López Obrador, para desalojar el Zócalo. Camacho trastabilló, defendió la honradez de su regencia y dejó caer: no le entregué yo a Andrés Manuel López Obrador ningún recurso. Lo que hizo el gobierno de la República fue cumplir con compromisos que estaban establecidos, y eso sí, con el visto bueno del resto de las secretarías que tenían intervención en esos asuntos. No fue una decisión del jefe del Departamento del Distrito Federal. Se cubrieron las indemnizaciones correspondientes a trabajadores que tenían derechos laborales y que Pemex estaba obligado, de acuerdo con el criterio del secretario del Trabajo en esa época, Arsenio Farel. Como queda claro, Camacho intentó salir del brete, pero en su intento por deslindarse y exonerar a AMLO de un soborno que todos saben que existió, solo embarró al gobierno de Carlos Salinas, y es que quedan sin responder montañas de interrogantes. ¿A poco los derechos laborales se pagan con costales de dinero y a cambio de levantar un plantón? Manuel Camacho aporta más elementos sobre el tema en entrevista concedida al investigador George W. Gleason el 9 de julio del 2004, parte del libro Mesías Mexicano, en donde la versión cambió y resulta más puntual. Dice Gleason en Mesías Mexicano, páginas 91 y 92, además de proporcionar a los manifestantes baños portátiles, agua potable y otros servicios de primera necesidad, se dice que el regente Camacho Solís le dio a López Obrador una generosa suma de dinero para que retirara a los manifestantes. Un político tabasqueño colocó la cifra en 80,000 millones de pesos, Rafael López Cruz. El gobierno también puso a su disposición 200 autobuses para transportar a los tabasqueños a su casa. Camacho subrayó que sostuvo conversaciones con López Obrador, Gutiérrez Barrios, Arturo Núñez, el director general de Pemex, Carlos Rojas, y el secretario del Trabajo, Arsenio Farel. Le dijo Camacho: en vista de la probabilidad de que López Obrador y los manifestantes tuvieran la oportunidad de recibir indemnizaciones de los tribunales, todos estuvimos de acuerdo en que era mejor proporcionar fondos con los cuales dispersaran su demostración y regresaran a casa. Y abunda
Grayson, cuando los partidarios de López Obrador regresaron a Villahermosa, se propagó como reguero de pólvora la noticia de que González Ballina, entonces presidente del PRD estatal, tenía un montón de pesos para distribuirlos entre aquellos que habían protestado en la capital. Un observador afirma que parecía una nueva fiebre de oro en California, cuando cientos de personas invadían la casa de Ballina, afirmando que habían tenido parte del éxodo. Asimismo, en voz del propio Manuel Camacho, a la confirmación de que el gobierno de Carlos Salinas corrompió a AMLO con cantidades millonarias entregadas a cambio de levantar un plantón político, ¿cuántos millones de viejos pesos le entregaron? ¿A dónde fue a parar ese dinero? ¿Quién tiene registro del destino del dinero? ¿Dónde quedó la honestidad valiente? Los fanáticos no van a creer nada, pero alguien en el PRD, en la izquierda, en las instituciones, deben explicar lo que ocurrió, la mafia política de AMLO. Esa es la verdadera personalidad del narcopresidente. Es un corrupto, es un vulgar y corriente chayotero, es un simple farsante que simula ser y sentir lo contrario de lo que es y de lo que siente. Es simplemente un traidor a la patria, es responsable del delito de lesa humanidad, pues se sirvió del gobierno de la República para servir a la delincuencia organizada, dejando enlutados a las familias mexicanas con más de 195,000 muertes dolosas. No tiene cara, no tiene dignidad, no tiene calidad moral para hacer explicaciones de que se va a su rancho La Chingada a descansar, que porque no es un rancho el que tiene, sino que es una quinta y que bien se lo merece. No pasa pues el narcopresidente de ser un simple farsante, y de ahí mi intención de dejar establecido con esta nota que sacó el Noroeste de Mazatlán, cuál es la calidad moral del chayotero Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.